Bienvenidos a Discutamos México. El programa del día de hoy tiene como tema la medicina. Vamos a iniciar nuestro programa haciendo una revisión breve sobre los principales avances que ha tenido la medicina, para después pasar a algunos de los determinantes sociales, cómo la medicina ha cambiado en los últimos años y ha tenido cada vez una repercusión social cada vez mayor. Y finalmente, en la medida que el tiempo nos alcance, hablar algo sobre cómo avisoramos el futuro de la medicina. Se han hecho varias reflexiones sobre en qué medida la ciencia y la tecnología ha contribuido al avance de la medicina. Y algún grupo importante de médicos ha hecho una reflexión hace poco sobre cuáles fueron los avances fundamentales en el milenio anterior. Y encontraron 8 cambios fundamentales. No vamos a analizarlos en detalle, pero básicamente se empezó en el Renacimiento conociendo la anatomía del cuerpo, después el funcionamiento, después la composición del cuerpo, después la parte de la inmunología, la genética y más recientemente algunos grandes avances debidos a la tecnología, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con la imagen, con el conocimiento de la imagen de nuestro cuerpo gracias a la tecnología. Y curiosamente también algo que puede llamar la atención de nosotros los médicos y que no tenía directamente nada que ver con la medicina y que ha resultado ser de una importancia capital para cimentar la parte científica de la medicina, y que es la estadística. Bueno, yo lo primero que diría, y para ubicarnos en cuál es la patología que estamos viendo y los avances que ha habido en ella, es el gran cambio que ha habido en cómo vive la población. La población del mundo, en términos generales, vivía hasta los 40 años a principios del siglo pasado, y eso no se había modificado significativamente desde la época de los griegos. La esperanza de vida de la población era entre 20 y 30 años, y a principios del siglo pasado era de 40. Ahora ya estamos alrededor de 80 años. ¿Qué ha significado esto? Ha significado que muchas de las enfermedades que antes no se veían porque son problemas crónico-degenerativos como el cáncer y los problemas cardiovasculares son ahora uno de los tópicos más importantes en medicina. Antes la gente moría de diarreas, moría de tuberculosis, moría de infecciones respiratorias, y ahora gracias a los antibióticos, que claramente son uno de los grandes avances que ha permitido que la humanidad viva más tiempo, estamos situados en donde estamos, enfrentando otros problemas y con nuevos desafíos como son los problemas degenerativos. El cáncer se presenta principalmente en gente de mayor edad. El factor de riesgo más importante es la edad, reconociendo que hay algunos tumores que se presentan en niños y jóvenes, pero esta transición ha sido gracias fundamentalmente a que la gente ya no se muere como antes de una diarrea o de una infección respiratoria. Yo siempre he pensado que uno de los avances fundamentales en materia de salud y que tuvo una repercusión increíble en la sociedad es el asunto de la anticoncepción. La anticoncepción que se desarrolló hacia mediados del siglo pasado, pues además de darnos una herramienta para controlar el crecimiento desmedido de la población, pues creo yo que es uno de los avances científicos en la medicina que más repercusiones ha tenido hacia la sociedad, porque creo que la anticoncepción es uno de los elementos que está por detrás de la liberación femenina, del hecho de que la mujer pudiera acceder al mercado laboral, al mercado estudiantil, etcétera, en el momento en que se pudo planificar la familia. Entonces yo creo que este avance fue fundamental en el siglo pasado. Gracias, Gerardo. Vale la pena recordar aquí que algunos de los estudios fundamentales que se hicieron para avanzar en el conocimiento de los medicamentos que han sido utilizados, que son utilizados para la anticoncepción, fueron realizados aquí en México por médicos mexicanos. Roberto, ¿cuál es tu punto de vista en relación a estos avances? Gracias, Rodolfo. Fíjate que creo que es bien importante hacer el marco de la condición en que se vivía, que literalmente ya Juan lo mencionó sobre la esperanza de vida, y cómo no había ese proceso de las enfermedades crónicas, sino que todos estábamos orientados hacia el planteamiento de la enfermedad aguda, y la mayoría de ellas era en el campo de la investigación. Y eso creo que es un tema muy interesante, en el que se estudió por primera vez que las condiciones sanitarias del ambiente en el cual convivían y vivían las personas
era un factor de riesgo, y ahí hubo una asociación entre la observación y la presencia de los casos, así es que podría decir que no fue una respuesta inmediata, sino que fue toda una estructura para poder establecer asociaciones causales. Esa asociación causal sí fue allí muy empírica, pero demostró el que había una causa como era una bacteria o un órgano, un agente que provocaba la enfermedad, y eso dio origen a que controlándola se podían ver las medidas sanitarias que evitaban la enfermedad. Y en el mismo tenor, creo que viene el planteamiento de la generación de las vacunas. Sin duda hoy las vacunas son una herramienta que mucho de lo que estamos viendo en el incremento en la esperanza de vida es porque tenemos la capacidad de prevenir la enfermedad a través de la vacunación, y eso generó un cambio dramático en cómo abordar, y entró el concepto de la prevención. Así es que yo diría que son dos elementos importantes: el analizar el contexto para la observación y de ahí emanar con soluciones, es posiblemente el origen de la investigación, y el otro tema que es el poder anticipar una enfermedad, y es el concepto de la prevención a través de la vacunación, como un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de la situación actual de la salud y hablamos de poblaciones que tienen una esperanza de vida de 70 o de 80 años, olvidamos algo que es muy importante: las desigualdades. Creo que México es un buen ejemplo, pero también lo podíamos analizar en Estados Unidos, como la esperanza de vida de un niño en Washington depende mucho de su origen social. Podríamos hablar un poco sobre estos determinantes sociales y cómo la medicina ha tenido cada vez mayor influencia desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista político. Tanto la atención médica como la prevención médica es un proceso costoso. La prevención, por supuesto, es menos costosa que la atención, pero si se tienen bajos recursos, pues se atiende menos a la prevención, porque con bajos recursos, evidentemente, el paciente acude al médico únicamente cuando la cosa ya se puso fea y no cuando todo está normal. Los círculos sociales con más poder tienen más acceso a prevención y tienen más acceso a tratamientos. Entonces creo que desde ahí se puede ver algo de desigualdad, que como tú dices, ocurre no solamente entre países, sino dentro de los mismos países hay diferencias en escalas sociales, ¿no? Los medios pueden generar cierta idea de lo que es salud, y a la gente le cuesta mucho trabajo sustraerse a eso. Entonces los medios obviamente juegan un papel muy importante, porque a través de sus imágenes y a través de sus mensajes le han ido transmitiendo a la sociedad una serie de mensajes que se han convertido en valores. Y obviamente lo que hacen los legisladores es tratar de quedar bien con la mayor parte de la población. Los legisladores básicamente legislan a favor de lo que los puede mantener en su puesto y de lo que los va a hacer bienvenidos. Entonces tiene que haber una relación estrecha entre la comunidad, la ciencia, los médicos, la sociedad y los legisladores para que realmente puedan aprobar. Desde el punto de vista de salud, una de las obligaciones más importantes de un legislador es legislar a favor de la salud. Y no lo hacen muchas veces por ignorancia o por apatía del resto de la población. Hay todavía mucha ignorancia que mueve a los medios y que lamentablemente pues es tomado por la comunidad de manera directa, como válida. Creo que valdría mucho la pena el pasar de la relevancia de la nota, del periodista de la nota, a una profesionalización del periodismo en salud, el cual en México tenemos algunos actores y médicos que se dedican a eso, pero creo que estamos muy lejos de una verdadera profesionalización de la capacidad de transmitir información que le sirve al ciudadano para, a su vez, el ciudadano tomar mejores decisiones. Gran parte de la información que a veces se transmite en los medios, Internet es uno de ellos, deriva de la presión de la industria farmacéutica. Indudablemente hay grandes avances en nuevos medicamentos que han hecho una enorme diferencia, pero obviamente detrás de esos avances, algunos de ellos no tan impactantes, está la industria que genera grandes cantidades de dinero y que obviamente permea en los medios e influye mucho en la gente, transmitiéndoles el mensaje. La diferencia está en que tomes este medicamento o no lo tomes. Hay también una preocupación cada vez mayor por el hecho de que la industria está empezando a producir medicamentos para personas sanas y, por otro lado, se inventan también enfermedades y se encuentran supuestamente medicamentos para enfermedades que no existen. Esto es cierto, se están inventando enfermedades, hay varios ejemplos y
yo creo que mucho tiene que ver con esta sensación, que además sí es mucho influencia americana, de que todo se puede resolver y que además se tiene que resolver rápido. La sociedad americana, con tantos estudios, con tantos exámenes, por temor a las demandas, etcétera, ha creado de todo estudio anormal una enfermedad. Y esto lo han aprovechado, obviamente, la industria, los mismos pacientes se sienten que necesitan hacer algo, que no se pueden quedar cruzados de brazos, que si les encontraron una bolita en el pulmón se tienen que operar luego para saber qué es. En lugar de repetir estudios, tomar las cosas con calma, tener buena comunicación con el enfermo. Ese es un elemento muy importante en la medicina actual, particularmente por tanta información que existe. Hay que sentarse, hay que hablar, hay que explicar. Hay que ver si realmente estamos hablando el mismo idioma los pacientes y los médicos. Eso que para un paciente puede representar una gran amenaza, quizá no lo es si se lo explica uno con cuidado. Y el cáncer es un claro ejemplo, como comentaba hace rato. Para mucha gente, cáncer es un pronóstico. Y ahora debemos cambiarlo. Cáncer es una descripción. Es una descripción de un estado patológico, de una enfermedad, de una serie de análisis que en un alto porcentaje de la gente no van a costar la vida y en otro porcentaje muy alto pueden tener un pronóstico excelente. A mí me da la impresión que en los últimos 20 años la industria ha descubierto que es mucho mejor negocio venderle a la gente sana que a la gente enferma. Tengo la impresión que uno de los orígenes de esto fue presente el advenimiento del Viagra, en donde se había diseñado este medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil, y hoy en día sabemos que la mayor parte de los consumidores del medicamento es gente normal. Entonces, con esto se descubrió, yo pienso, o se dieron cuenta que venderle a la gente sana es mucho mejor. La industria, y hay que decirlo, pues la industria es un negocio. La medicina es un negocio. O sea, como que vemos mal que la industria haga todo esto, pero no vemos mal que los médicos se agrupen y exploten a los pacientes hasta llevarlos a las catástrofes financieras de una familia. O sea, como que creo que debemos de ser como muy justos. O sea, si nos vamos a poner a criticar a la industria como generadora de un mercado, que estoy de acuerdo en lo dicho, pero también veamos qué políticas y qué éticas siguen muchos médicos en torno a que literalmente no toman en cuenta si la persona lo puede pagar o no lo puede pagar, o si tiene un seguro para cubrir el gasto, y lo vemos cada vez más en este país. Si no tienes un seguro de gastos médicos o no tienes una afiliación a una institución, pues literalmente no recibes la atención. O sea, ese es un hecho en nuestro país. O sea, estos avances en la medicina, estos grandes medicamentos, debemos tratar, y es parte de una comunicación, de trabajo legislativo, para que la mayor parte de la población los pueda recibir. La gente pregunta continuamente cuándo se van a descubrir muchas cosas. Ya existen. Lo que no existe es la forma de distribuir esto en toda la población. La posibilidad hacia el futuro se ve interesante. Cuando terminó el proyecto del genoma humano, secuenciar 100 millones de pares de bases costaba $10,000. Hoy en día cuesta $1. Seguramente dentro de 5 años va a costar $0.50, y lo que vamos a ver en investigación va a ser muy interesante, porque la capacidad de secuenciar genomas completos se está empezando a dar, y eso nos va a permitir realmente poder ver qué le podemos sacar al genoma para predecir y qué tanto es lo que tenemos que hacer ya en el ambiente para prevenir. Yo creo que si tratáramos de hacer una reducción casi al absurdo de cuál es el tema clave para el futuro de la salud y el futuro de la medicina, pues más o menos en todo lo que hemos comentado nosotros está un tema clave, que es la educación. La educación es absolutamente fundamental a todos los niveles para tener mejores condiciones de salud, para tener una mayor igualdad, para tener un mejor acceso a los conocimientos actuales que ahora se distribuyen de forma muy desigual. Y pues yo creo que esto es algo en lo que habría que enfatizar, que la educación es absolutamente fundamental para muchas áreas del desarrollo de los países, pero sobre todo para la salud. Y les agradezco muchísimo esta plática que hemos tenido. A Juan, a Gerardo y a Roberto, muchísimas gracias y terminamos.